Si estás viendo este video, quiero que sepas que no es una casualidad. El Espíritu Santo te ha traído aquí para escuchar un mensaje importante, algo que puede transformar tu vida y acercarte más al corazón de Dios. Hoy hablaremos de algo que todos debemos reflexionar: las actitudes que desagradan a Dios. En Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19, encontramos 7 actitudes que no solo le desagradan profundamente, sino que también son consideradas abominaciones ante sus ojos. Pero, ¿qué significa realmente abominación? Es un término que describe algo repugnante, algo que no tiene cabida en la santidad y pureza de Dios. Estas actitudes no solo lo ofenden, sino que también nos alejan de su guía, de su cuidado y de su propósito para nuestras vidas. Quédate conmigo, porque entender esto es clave para vivir en su voluntad y experimentar la paz que solo Él puede dar. Antes de empezar, quiero invitarte a que tomes un momento para reflexionar y dejes en los comentarios esta frase: Señor, ayúdame a vivir con un corazón limpio y puro para ti. Es un acto de fe, una oración poderosa que abre tu corazón para recibir este mensaje y permitir que Dios comience a obrar en tu vida. Escribe esta frase y acompáñame en este viaje de transformación espiritual. En Proverbios 6, 16 al 19, encontramos una lista de actitudes que desagradan profundamente a Dios, conocidas como abominaciones. Cada una de ellas revela comportamientos que afectan nuestra relación con Él y con los demás. Por ejemplo, los ojos altivos representan el orgullo, esa actitud de superioridad que nos aleja de la humildad y el servicio. Este comportamiento se manifiesta en acciones que hieren a otros y nos apartan de la gracia divina. Santiago 4:6 nos recuerda que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Reflexionar y reconocer estas actitudes nos ayuda a vivir conforme a su voluntad y su amor. Actitud 1. Orgullo, ojos altivos. El orgullo, ese sentimiento que eleva nuestra percepción de nosotros mismos por encima de los demás, es una de las trampas más sutiles y peligrosas del corazón humano. Es una arrogancia que lleva a creer que somos superiores, que nuestras habilidades, nuestras ideas o incluso nuestra moralidad están por encima del resto. Esta actitud, aunque muchas veces comienza de manera imperceptible, se convierte en una barrera que nos separa no solo de los demás, sino también de Dios. Cuando dejamos que el orgullo domine nuestra mente, perdemos la capacidad de valorar a las personas que nos rodean y cerramos las puertas a la humildad, una virtud esencial para el crecimiento espiritual. El orgullo se manifiesta de muchas maneras. La autosuficiencia es una de ellas, esa creencia de que no necesitamos de nadie más, ni siquiera de Dios, para alcanzar nuestras metas o superar nuestros desafíos. Nos convencemos de que somos capaces de controlar todo, de que nuestras propias fuerzas son suficientes para enfrentar la vida. Esta actitud nos aísla, nos aleja de quienes podrían ayudarnos y, peor aún, nos priva de la gracia de Dios, quien constantemente busca guiar nuestro camino. Otro ejemplo del orgullo es el desprecio por la corrección. Una persona orgullosa no acepta críticas ni está dispuesta a reconocer sus errores, ya que eso implicaría admitir que no es perfecta. Esta falta de disposición a aprender de los demás nos estanca, nos hace rígidos y nos impide crecer como personas. Además, está el deseo constante de reconocimiento. Queremos que nuestras acciones sean aplaudidas, que nuestra inteligencia sea admirada, que todos reconozcan lo buenos o exitosos que somos. Este deseo de ser exaltados nos hace olvidar que todo lo que tenemos viene de Dios y que la verdadera grandeza no está en ser alabados, sino en servir a los demás. La Biblia habla con claridad sobre las consecuencias del orgullo. En Proverbios 16, 18 se nos advierte: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu.
Este versículo es un recordatorio poderoso de que el orgullo no solo nos pone en un pedestal falso, sino que inevitablemente nos lleva a la ruina. Es como construir una torre sobre cimientos inestables. Por más alta que parezca, eventualmente caerá. Santiago 4:6 nos dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esto significa que mientras mantengamos una actitud orgullosa, estamos en directa oposición a Dios. Él no puede obrar en nuestras vidas si insistimos en poner nuestras propias capacidades y deseos por encima de su voluntad. Un ejemplo bíblico claro de las consecuencias del orgullo es la caída de Lucifer. Este ser, creado por Dios con gran belleza y poder, permitió que el orgullo llenara su corazón. Se creyó igual a Dios, deseó ocupar su lugar y esta arrogancia lo llevó a la caída más grande jamás registrada. Lucifer fue expulsado del cielo y se convirtió en Satanás, el adversario de Dios y del hombre. Esta historia es una advertencia para todos nosotros. El orgullo nos puede llevar a perderlo todo, incluso aquello que es más valioso, nuestra relación con Dios. Pero ¿cómo podemos combatir el orgullo y evitar caer en sus trampas? La respuesta está en la humildad, reconocer que somos dependientes de Dios y que todo lo que tenemos viene de su mano es el primer paso. La humildad nos permite ver nuestras propias debilidades, aceptar correcciones y aprender de los demás. Nos recuerda que no somos mejores que nadie y que al final todos estamos en el mismo nivel delante de Dios. La oración es una herramienta poderosa para mantenernos humildes. Al orar, reconocemos nuestra necesidad de Dios, le pedimos guía y sabiduría y sometemos nuestras vidas a su voluntad. El orgullo nos promete grandeza, pero nos lleva a la ruina, nos aísla, nos endurece y nos priva de la gracia de Dios. Sin embargo, cuando dejamos a un lado la arrogancia y abrazamos la humildad, encontramos un camino de verdadera paz, crecimiento y comunión con Dios. Es un camino que requiere esfuerzo y constante autoevaluación, pero los frutos que produce valen cada paso. Así que reflexionemos sobre nuestras actitudes, examinemos nuestro corazón y permitamos que Dios nos transforme, liberándonos del orgullo y guiándonos hacia una vida plena y llena de su gracia. Actitud 2. Deshonestidad. Lengua mentirosa. La deshonestidad es una práctica que, aunque pueda parecer inofensiva en ciertos momentos, se encuentra en directa oposición a la naturaleza de Dios. Él es la verdad, la fuente de todo lo que es puro, justo y recto. Por eso, cada vez que caemos en la mentira o el engaño, no solo nos alejamos de su carácter, sino que también distorsionamos nuestra relación con los demás y con nosotros mismos. La deshonestidad crea una brecha en nuestra integridad, comprometiendo la confianza que las personas depositan en nosotros y afectando nuestro testimonio como hijos de Dios. Las manifestaciones de la deshonestidad son tan variadas que pueden infiltrarse en nuestra vida de formas que no siempre reconocemos de inmediato. Las mentiras pequeñas, esas que a menudo justificamos diciendo que son necesarias para evitar problemas o para proteger a alguien, son un ejemplo claro. Estas mentiras no son menos dañinas solo por su tamaño. Al contrario, son las que muchas veces abren la puerta a un patrón de comportamiento que puede volverse cada vez más complejo. Luego están los chismes, que, aunque disfrazados como interés o preocupación por alguien, no son más que una forma de tergiversar la verdad para generar división o elevar nuestra posición a costa de otros. Y no olvidemos la manipulación de la información, esa habilidad para torcer los hechos a nuestro favor, buscando obtener ventaja o evitar las consecuencias de nuestras acciones. Todas estas actitudes son manifestaciones de una lengua mentirosa, y todas son condenadas por Dios. La Biblia nos habla con contundencia sobre el tema. En Proverbios 12:22 leemos que los labios mentirosos son abominación para Jehová, pero los que hacen la verdad son su deleite. Este versículo deja claro que la mentira no solo es un error humano, sino algo que ofende profundamente a Dios. Vivir en deshonestidad no es simplemente un asunto de carácter, es una afrenta directa
a su naturaleza. En Juan 8:44, Jesús describe al diablo como el padre de la mentira, mostrando que cada vez que mentimos o engañamos, actuamos bajo la influencia de un espíritu que busca destruir, dividir y alejar del propósito divino. Por otro lado, Efesios 4:25 nos llama a despojarnos de la mentira y a hablar la verdad, porque somos miembros los unos de los otros. Este versículo subraya la importancia de la verdad en nuestras relaciones, porque cuando somos honestos, construimos puentes de confianza y comunión genuina. La deshonestidad no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también nuestra vida diaria. Cuando mentimos o manipulamos la verdad, nos enredamos en una cadena de complicaciones. Una mentira lleva a otra, y pronto nos encontramos atrapados en un ciclo que se vuelve difícil de romper. Además, la deshonestidad destruye las relaciones. La confianza, una vez perdida, es increíblemente difícil de recuperar. Las personas comienzan a cuestionar nuestra palabra, nuestras intenciones y nuestra credibilidad. Y quizás lo más grave es el impacto que tiene en nuestra propia alma. Cuando mentimos, nos alejamos de nuestra verdadera identidad, esa que Dios diseñó para vivir en libertad, integridad y verdad. Combatir la deshonestidad requiere un compromiso diario de vivir en la verdad. Esto significa ser valientes para enfrentar las consecuencias de nuestras acciones, aunque sean incómodas o difíciles. Significa también ser transparentes en nuestras relaciones, evitando las excusas, las medias verdades y los dobles discursos. La oración juega un papel crucial en este proceso. Pedirle a Dios que nos dé un corazón limpio y una lengua que hable su verdad nos ayuda a resistir las tentaciones del engaño. Además, debemos rodearnos de personas que valoren la honestidad y que nos inspiren a vivir con integridad. Vivir en la verdad no solo nos acerca a Dios, sino que también nos libera. Cuando somos honestos, no tenemos que cargar con el peso de recordar mentiras, ni vivir con el temor de ser descubiertos. La honestidad nos da paz, nos permite caminar con la frente en alto y construir relaciones basadas en la confianza y el respeto. Es cierto que ser honesto puede ser desafiante, especialmente en un mundo que muchas veces premia el engaño, pero como hijos de Dios estamos llamados a ser luz, a reflejar su carácter en todo lo que hacemos, y eso incluye nuestras palabras. La deshonestidad es una elección que puede parecer fácil en el momento, pero siempre tiene un costo. Nos aleja de Dios, daña nuestras relaciones y nos encierra en un ciclo de esclavitud. Sin embargo, cuando elegimos la verdad, encontramos libertad, restauración y la gracia de Dios obrando en nuestras vidas. Así que hoy, tomemos la decisión de vivir en la verdad, no solo porque es lo correcto, sino porque es el camino hacia una vida plena y en armonía con el propósito divino. Actitud 3. Violencia. Manos que derraman sangre inocente. La violencia es una de las manifestaciones más graves del alejamiento de la voluntad de Dios. Tanto la violencia física como la emocional son una transgresión directa contra la vida que es sagrada para Él. Dios, como el dador de toda vida, la ve como un don precioso, un reflejo de su amor y su creación perfecta. Cuando alguien recurre a la violencia, está atentando contra esa santidad, quebrantando un principio fundamental: respetar y valorar la existencia de los demás. Cada acto violento no solo daña al otro físicamente, sino que también destruye el alma de quien lo comete, endureciendo el corazón y alejándolo de la luz divina. La violencia tiene muchas caras, algunas de ellas mucho más sutiles de lo que pensamos. No siempre se trata de un golpe o una agresión física directa. Actos como el acoso, el bullying o las decisiones egoístas que terminan afectando gravemente a otros también son formas de violencia.
Cuando alguien utiliza palabras hirientes, burlas constantes o humillaciones para menospreciar a otra persona, está ejerciendo violencia emocional que puede dejar heridas tan profundas como las físicas. El bullying, por ejemplo, es una forma de violencia que afecta a millones de personas, especialmente a los más jóvenes, y puede tener consecuencias devastadoras para la salud mental y emocional de las víctimas. Y no podemos olvidar las decisiones egoístas como aquellas que se toman sin considerar el daño que podrían causar a otros, ya sea en una familia, en una comunidad o incluso a nivel global. Estas decisiones, aunque no sean actos violentos en el sentido tradicional, pueden tener efectos destructivos que muestran la misma falta de respeto por la dignidad y el bienestar de los demás. La Biblia aborda el tema de la violencia con mucha claridad, advirtiéndonos sobre sus consecuencias y llamándonos a alejarnos de ella. En Proverbios 6, 16 y 17 se enumeran las cosas que Dios aborrece, y entre ellas están las manos que derraman sangre inocente. Este pasaje nos recuerda que cada acto violento es una ofensa directa a Dios, un rechazo de su mandamiento de amar y proteger la vida. En Génesis 4, la historia de Caín y Abel nos muestra cómo la envidia y el odio pueden llevar a la tragedia. Caín, dominado por la ira, asesina a su hermano Abel, cometiendo el primer acto de violencia registrado en la humanidad. Pero lo que sigue es aún más impactante. Las consecuencias de su acto lo persiguen para siempre. Dios le dice a Caín que la sangre de su hermano clama desde la tierra, mostrando que cada acto violento tiene un peso espiritual y moral que no puede ser ignorado. Y en Éxodo 20:13, el mandamiento "no matarás" establece un principio inquebrantable. La vida es sagrada y debe ser protegida en todas sus formas. La violencia nunca es la solución, y sus consecuencias son devastadoras no solo para las víctimas, sino también para quienes la ejercen. Quienes recurren a la violencia terminan cargando con la culpa de haber herido, destruido o incluso terminado con una vida. Además, perpetúan un ciclo de odio y dolor que puede extenderse a generaciones. Sin embargo, hay esperanza y un llamado a la transformación. Combatir la violencia comienza con un cambio en el corazón, un compromiso de vivir en paz y buscar siempre soluciones basadas en el amor y el entendimiento. La oración y la reflexión son herramientas poderosas en este proceso. Pedirle a Dios que sane nuestras heridas, que nos ayude a manejar nuestras emociones y que nos guíe hacia caminos de reconciliación es un paso crucial para romper con patrones de violencia. En nuestras relaciones diarias podemos hacer mucho para prevenir la violencia. Podemos enseñar con nuestro ejemplo la importancia del respeto, la empatía y la compasión. Podemos levantar la voz contra el acoso, el abuso y cualquier forma de maltrato, siendo defensores de los que no pueden defenderse. Podemos elegir la paz en lugar del conflicto, la comprensión en lugar de la ira y el perdón en lugar de la venganza. Estas decisiones, aunque parezcan pequeñas, tienen un impacto profundo en nuestro entorno y en nuestro espíritu. La violencia no es solo un problema social, es una cuestión espiritual. Nos aleja de Dios, nos endurece y nos hace perder de vista el propósito para el que fuimos creados: vivir en armonía con Él y con los demás. Pero cuando elegimos el camino de la paz, encontramos restauración, sanación y una nueva oportunidad de vivir conforme a su voluntad. Así que, hoy, decidamos ser agentes de paz, personas que construyen, que reconcilian y que reflejan el amor de Dios en un mundo que tanto lo necesita. Es un desafío grande, pero con su ayuda podemos marcar la diferencia. Actitud 4. Malicia. Corazón que maquina pensamientos perversos. La malicia es una de las expresiones más oscuras de la corrupción del corazón humano. Es un estado que va más allá de una acción puntual, porque implica intenciones profundamente arraigadas de causar daño o perjuicio a otros. La malicia se gesta en lo más íntimo de nuestro ser.
en los pensamientos y se alimenta de emociones como el resentimiento, la envidia y la ira. Este veneno interior no solo destruye nuestra relación con los demás, sino que también nos aleja de Dios, quien nos llama a amar, perdonar y construir, no a destruir. Tener un corazón lleno de malicia es vivir atrapado en una constante batalla interna, donde el deseo de hacer daño se convierte en una barrera para la paz y la bondad. Las manifestaciones de la malicia pueden ser variadas, pero todas comparten el mismo propósito: lastimar. Una de las formas más comunes es a través de pensamientos de venganza. Estos pensamientos nacen del rencor acumulado, de la incapacidad de dejar ir las ofensas. Nos convencemos de que causar dolor a quien nos ha herido es la manera de sanar nuestras propias heridas. Pero lo único que logramos es perpetuar un ciclo de daño y amargura. Otra manifestación de la malicia es la manipulación. Usamos nuestras palabras, nuestras acciones e incluso nuestras emociones para influir en los demás de forma que obtengamos lo que queremos, sin importar el costo que eso tenga para ellos. Esto no solo demuestra un desprecio por el bienestar del otro, sino también una falta de integridad en nuestra forma de vivir. Y no podemos olvidar la crueldad, esa actitud deliberada de causar sufrimiento, ya sea a través de comentarios hirientes, acciones premeditadas o indiferencia ante el dolor ajeno. Cada una de estas expresiones de malicia revela un corazón endurecido, incapaz de reflejar el amor y la compasión que Dios nos llama a tener. La Biblia nos advierte con claridad sobre los peligros de un corazón lleno de malicia. En Proverbios 6:18 se describe al corazón que maquina pensamientos perversos como algo que Dios aborrece. Esto no es simplemente una advertencia, es un llamado a examinar nuestras intenciones y a ser conscientes de lo que permitimos que habite en nuestro interior. En Mateo 15:19, Jesús nos dice que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Este pasaje nos recuerda que nuestras acciones siempre son un reflejo de lo que hay dentro de nosotros. Si permitimos que la malicia enraíce en nuestro corazón, inevitablemente se manifestará en nuestras palabras y en nuestras acciones, dañando a los demás y a nosotros mismos. El corazón corrompido por la malicia es un corazón incapaz de experimentar la plenitud de la vida que Dios desea para nosotros. Cada pensamiento malicioso, cada plan para causar daño, nos aleja un poco más de esa paz y esa libertad que solo Él puede ofrecer. Pero la buena noticia es que no estamos destinados a vivir de esa manera. Dios nos ofrece la oportunidad de transformar nuestro corazón, de llenarlo de amor, misericordia y compasión. Esto no significa que sea fácil. Requiere un compromiso diario de revisar nuestras intenciones, de reconocer cuando estamos permitiendo que el rencor o la envidia tomen el control, y de entregarle esos sentimientos a Dios para que los sane. Para combatir la malicia, debemos empezar por cambiar nuestra manera de pensar. Esto implica reemplazar los pensamientos de venganza por pensamientos de perdón, por más difícil que parezca. Implica reconocer el valor y la dignidad de cada persona, incluso de aquellas que nos han lastimado. La oración es una herramienta poderosa en este proceso. Al orar, pedimos a Dios que purifique nuestro corazón, que nos dé la fuerza para amar incluso cuando no sea fácil, y que nos guíe hacia una vida de integridad. También es importante rodearnos de personas que nos inspiren a ser mejores, que nos animen a vivir en la verdad y el amor, y que nos ayuden a mantenernos alejados de las actitudes maliciosas. La malicia es una carga pesada que nunca nos permitirá avanzar hacia el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Nos enreda en un ciclo de daño, nos roba la paz y nos aleja de las bendiciones que Él quiere derramar sobre nosotros.
Pero cuando decidimos dejar atrás la malicia y abrazar la bondad, experimentamos una transformación profunda. Nuestro corazón se libera de las cadenas del rencor, nuestras relaciones se fortalecen y nuestra conexión con Dios se renueva. Así que hoy, hagamos el compromiso de cultivar un corazón puro, uno que sea reflejo del amor de Dios y que traiga luz en lugar de oscuridad al mundo que nos rodea. Actitud 5. Prisa por hacer el mal. Pies que corren presurosos al mal. La prisa por hacer el mal es una actitud que revela una desconexión profunda con la sabiduría y el propósito de Dios. Es ese impulso de actuar sin pensar, de lanzarse a decisiones y acciones que sabemos en lo profundo de nuestro corazón que no están bien. Este comportamiento refleja una falta de reflexión y una inclinación a seguir el camino fácil, aunque ese camino sea el incorrecto. La vida nos ofrece muchas oportunidades de actuar con sabiduría, pero cuando dejamos que nuestros pies corran presurosos hacia el mal, nos alejamos de esa sabiduría y en lugar de construir, destruimos. Nos privamos de la oportunidad de ser mejores, de elegir lo correcto y de honrar a Dios con nuestras acciones. Las manifestaciones de esta actitud son más comunes de lo que creemos y muchas veces se presentan en situaciones cotidianas. Participar en chismes es un ejemplo claro. Esas conversaciones que parecen inofensivas, pero que están cargadas de juicios y críticas hacia los demás, pueden parecer un escape fácil, una forma de entretenimiento, pero en realidad alimentan la división, el resentimiento y el daño emocional. Otra forma en la que se manifiesta esta prisa por hacer el mal es en los conflictos innecesarios. Nos apresuramos a discutir, a responder con ira, a buscar tener la razón a toda costa, sin detenernos a considerar el impacto que nuestras palabras o acciones tienen en quienes nos rodean. Y luego están las decisiones impulsivas, esas que tomamos sin reflexionar, movidos por emociones como la ira, la frustración o incluso la envidia. Estas decisiones, aunque puedan parecer inofensivas en el momento, a menudo tienen consecuencias duraderas y dolorosas. La Biblia nos advierte sobre este comportamiento en múltiples pasajes, dejando claro que apresurarse al mal no solo es necio, sino también destructivo. En Proverbios 6:18 se menciona como algo que Dios aborrece, los pies que corren presurosos al mal. Este versículo nos invita a detenernos y reflexionar antes de actuar, recordándonos que cada decisión que tomamos tiene un peso moral y espiritual. En Isaías 59:7 se describe esta actitud con aún más detalle diciendo: «Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos». Aquí vemos cómo esta tendencia a actuar con rapidez y sin sabiduría conduce inevitablemente a la ruina, no solo para quienes la practican, sino también para quienes son afectados por sus acciones. Lo más peligroso de la prisa por hacer el mal es que puede convertirse en un hábito. Cada vez que actuamos impulsivamente y tomamos el camino equivocado, reforzamos esa inclinación en nuestro corazón y nuestra mente. Pero lo contrario también es cierto. Cada vez que nos detenemos a reflexionar, a buscar la guía de Dios y a considerar las consecuencias de nuestras acciones, fortalecemos nuestra capacidad de actuar con sabiduría y rectitud. Combatir esta tendencia requiere un esfuerzo consciente, un compromiso diario de buscar lo correcto incluso cuando lo incorrecto parece más fácil o más atractivo. El primer paso para superar esta actitud es aprender a detenernos. Antes de hablar, antes de actuar, antes de reaccionar, debemos tomarnos un momento para reflexionar. Preguntarnos si lo que estamos a punto de hacer honra a Dios, si edifica a los demás, si refleja los valores que queremos vivir. La oración es una herramienta esencial en este proceso. Al orar, pedimos a Dios que nos dé sabiduría, paciencia y discernimiento para tomar decisiones que estén alineadas con su voluntad.
Además, rodearnos de personas que nos inspiren a ser mejores, que nos animen a elegir lo correcto y que nos desafíen a crecer es fundamental para alejarnos de este patrón destructivo. Es importante recordar que la prisa por hacer el mal no solo nos afecta a nosotros, sino también a quienes nos rodean. Cada palabra impulsiva, cada acción precipitada tiene un impacto en nuestras relaciones, en nuestra reputación y en nuestro testimonio como hijos de Dios. Sin embargo, también es cierto que cada vez que elegimos el bien, que nos detenemos a reflexionar y actuamos con integridad, dejamos una huella positiva en el mundo. Mostramos a los demás que es posible vivir con propósito, que es posible honrar a Dios incluso en las decisiones más pequeñas. La prisa por hacer el mal es un camino fácil, pero también un camino vacío que lleva al daño, la división y la pérdida. Por otro lado, el camino de la sabiduría, aunque más desafiante, es el que nos lleva a la paz, a la plenitud y a una vida en comunión con Dios. Hoy, tomemos la decisión de no apresurarnos, de reflexionar antes de actuar y de permitir que cada paso que demos sea un reflejo del amor y la gracia de Dios. Porque al final no se trata de la rapidez con la que llegamos, sino de la calidad del camino que elegimos recorrer. Actitud 6. Testigo falso que habla mentiras. Ser un testigo falso, alguien que habla mentiras, es uno de los actos más destructivos que una persona puede cometer. Mentir deliberadamente, especialmente cuando nuestra palabra tiene el poder de influir en la vida de otros, no solo es una traición a la confianza, sino también un ataque directo a la verdad y a la justicia. Cada vez que se tergiversa la verdad, se construye un camino de destrucción que puede afectar profundamente la vida de quienes son objeto de esas mentiras. La verdad es un valor sagrado, y cuando lo reemplazamos con falsedades, nos alejamos de los principios fundamentales que sostienen una sociedad justa y armoniosa. Dios, quien es la verdad misma, aborrece las mentiras porque destruyen relaciones, crean caos y perpetúan la injusticia. Las manifestaciones de esta actitud se ven de manera clara en situaciones donde las palabras de una persona tienen un peso significativo. Por ejemplo, en un juicio, mentir como testigo puede alterar el curso de los hechos, haciendo que un inocente sea castigado o que un culpable quede libre. Esto no solo afecta a las partes directamente involucradas, sino que también socava la confianza en el sistema de justicia. Pero no es necesario estar en un tribunal para ser un testigo falso. Cada vez que proporcionamos información falsa con la intención de dañar a alguien, estamos actuando como testigos falsos. Puede ser un chisme, una acusación infundada o incluso un simple comentario hecho con malicia. Estas acciones, aunque puedan parecer insignificantes en el momento, tienen el poder de destruir reputaciones, romper relaciones y causar un dolor profundo. La Biblia nos habla claramente sobre este tema, advirtiéndonos de las consecuencias de mentir y recordándonos la importancia de la verdad. En Proverbios 6:19 se incluye al testigo falso que habla mentiras como una de las cosas que Dios aborrece. Este pasaje no deja lugar a dudas sobre la gravedad de esta actitud. Mentir deliberadamente, especialmente cuando tiene un impacto directo en la vida de otros, es una acción que ofende profundamente a Dios. En Éxodo 20:16, el mandamiento «No darás falso testimonio contra tu prójimo» establece un principio fundamental para la convivencia humana. La verdad debe ser el pilar sobre el cual construimos nuestras relaciones y nuestras comunidades. Hablar siempre la verdad no significa que sea fácil. A veces, la verdad puede ser incómoda, desafiante o incluso peligrosa. Sin embargo, optar por la mentira nunca es la solución. La verdad, aunque dolorosa, tiene el poder de liberar, de sanar y de construir confianza. La mentira, por otro lado, aunque pueda parecer una salida rápida, siempre lleva a más mentiras y eventualmente a la destrucción.
Ser honestos en nuestras palabras y acciones no solo es un acto de obediencia a Dios, sino también una forma de honrar a quienes nos rodean, demostrando respeto por su dignidad y su derecho a la justicia. Superar la tendencia a mentir, especialmente en situaciones donde podríamos ganar algo al hacerlo, requiere un compromiso consciente con la integridad. Implica estar dispuestos a enfrentar las consecuencias de la verdad, incluso cuando no nos favorezcan. Significa también reflexionar antes de hablar, asegurándonos de que nuestras palabras reflejen la realidad y no nuestras emociones o intenciones maliciosas. La oración es una herramienta fundamental en este proceso. Al pedirle a Dios que nos dé un corazón honesto y una lengua que hable la verdad, abrimos la puerta para que Él transforme nuestras intenciones y nos guíe en cada decisión. Es importante recordar que el impacto de nuestras palabras es más grande de lo que muchas veces imaginamos. Una mentira puede parecer pequeña, pero su efecto puede crecer de maneras inimaginables, causando daño a personas que quizás nunca lleguemos a conocer. Por eso, ser conscientes del poder de nuestras palabras y usarlas para edificar en lugar de destruir es un acto de responsabilidad y amor hacia los demás. La verdad, aunque a veces difícil de enfrentar, siempre será el camino hacia la paz, la justicia y la reconciliación. Dios nos llama a ser portadores de la verdad, a reflejar su carácter en todo lo que hacemos, y eso incluye nuestras palabras. Hablar con integridad no solo nos acerca más a Él, sino que también nos permite construir relaciones más fuertes, basadas en la confianza y el respeto mutuo. Ser un testigo falso, por el contrario, nos aleja de estas bendiciones y nos pone en el camino de la ruina espiritual y emocional. Así que hoy, tomemos la decisión de hablar siempre la verdad, de resistir la tentación de mentir y de ser personas que construyen un mundo más justo, más amoroso y más reflejo de la voluntad de Dios. Porque al final, cada palabra cuenta y cada verdad dicha en amor tiene el poder de cambiar vidas. Actitud 7. Siembra de discordia. El que siembra discordia entre hermanos. Sembrar discordia entre hermanos es una de las acciones más destructivas que alguien puede cometer dentro de una comunidad. Es una actitud que rompe la unidad, debilita los lazos de confianza y crea un ambiente de conflicto y división. Donde debería haber amor y cooperación, la discordia introduce resentimiento y enemistad. Este comportamiento no solo daña a quienes están directamente involucrados, sino que también afecta a toda la comunidad, convirtiéndose en un obstáculo para la paz y el crecimiento colectivo. Es un acto que desagrada profundamente a Dios porque su voluntad siempre ha sido la unidad entre sus hijos, un reflejo de su amor perfecto. Las formas en que se manifiesta esta actitud son muchas, y algunas pueden parecer insignificantes a simple vista. Los chismes son una de las formas más comunes. Una palabra aquí, un comentario allá, y de repente, lo que podría haber sido una relación saludable se ve afectada por la sospecha y el resentimiento. Los chismes no solo distorsionan la verdad, sino que también alimentan el conflicto al exagerar o manipular situaciones. Luego están las calumnias, donde alguien deliberadamente inventa mentiras sobre otra persona con la intención de dañar su reputación. Este tipo de comportamiento es especialmente peligroso porque puede destruir la vida de alguien en cuestión de minutos. También está la tendencia a fomentar rivalidades, ya sea comparando a las personas, promoviendo la competencia malsana o creando divisiones intencionales. Estas acciones, aunque puedan parecer pequeñas o hasta justificadas en algunos casos, tienen un efecto acumulativo que siembra caos y desconfianza. La Biblia nos advierte sobre la gravedad de estas acciones. En Proverbios 6:19 se menciona específicamente al que siembra discordia entre hermanos como algo que Dios aborrece. Esto nos muestra que estas actitudes no son solo un problema social, sino también una ofensa directa a Dios. En Juan 17:21, Jesús,
ora por la unidad entre sus seguidores diciendo, que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Esta oración subraya la importancia de la unidad como testimonio del amor de Dios al mundo. Además, el Salmo 133:1 declara, «Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía». Este versículo resalta la belleza y la bendición de vivir en paz, algo que se pierde cuando permitimos que la discordia tome raíz. Sembrar discordia no solo afecta a los demás, sino que también nos perjudica a nosotros mismos. Cada vez que fomentamos el conflicto, estamos alejándonos del propósito de Dios para nuestras vidas. Estamos eligiendo la división en lugar de la unidad, el caos en lugar de la paz. Pero la buena noticia es que podemos cambiar. Podemos elegir ser constructores de paz, personas que buscan la reconciliación y la armonía en lugar de la división. Este cambio comienza en nuestro corazón, al reflexionar sobre nuestras palabras y acciones y al pedirle a Dios que nos guíe hacia un comportamiento que refleje su amor. Para evitar sembrar discordia, debemos ser conscientes de nuestras palabras. Antes de hablar, debemos preguntarnos si lo que vamos a decir edifica o destruye, si fomenta la paz o el conflicto. La oración es una herramienta poderosa para este propósito. Al pedirle a Dios que guarde nuestra lengua y purifique nuestras intenciones, estamos dando un paso hacia la transformación. También es importante rodearnos de personas que valoren la unidad y la paz y que nos animen a ser mejores en nuestras relaciones con los demás. La unidad es una fuerza poderosa. Cuando vivimos en paz y armonía con quienes nos rodean, creamos un ambiente donde todos pueden crecer, florecer y experimentar el amor de Dios de manera tangible. Pero esto requiere esfuerzo. Requiere humildad para pedir perdón cuando hemos fallado, valentía para enfrentar los conflictos con madurez y paciencia para construir relaciones fuertes y saludables. Es un compromiso diario, pero uno que vale la pena porque los frutos de la unidad son inmensos. Sembrar discordia puede parecer fácil, pero sus consecuencias son devastadoras. Daña a las personas, debilita las comunidades y desagrada a Dios. Sin embargo, elegir la paz y la unidad nos acerca a su propósito para nosotros y nos permite experimentar la verdadera bendición de vivir en armonía. Así que hoy, tomemos la decisión de ser agentes de paz, de construir puentes en lugar de levantar muros y de reflejar el amor de Dios en todo lo que hacemos. Porque en la unidad encontramos la fuerza, la bendición y la belleza del diseño perfecto de Dios para nuestras vidas. Antes de despedirme, quiero invitarte una vez más a que dejes en los comentarios esta oración. Señor, ayúdame a vivir con un corazón limpio y puro para ti. Es una declaración de fe, un paso hacia la transformación que Dios quiere hacer en tu vida. Recuerda que cada día es una nueva oportunidad para acercarte a Él, para dejar atrás lo que no le agrada y vivir en su propósito. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que también necesite escucharlo. Que Dios te bendiga y te guíe siempre. Nos vemos en el próximo video.